Muy buenas, ¿qué tal? Un saludo, señoras y señores. Voy a empezar a saludar a todos los que entráis. Luis, Ela, ¿qué tal RSG Pro? Horacio, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el directo que prometimos desde Programas de Cero. Y nada, muy buenas Hugo Franger, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Muy buenas, señor Blant. Muy buena programación sencilla, un saludo, encantados. Si se me escucha mal, me comentáis, ¿qué tal me oís? Muy buenas, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar pronto el directo, estamos ya en ello, de hecho. Un saludo a todos, bienvenidos, sentaros. Espero que tengáis todo el tiempo del mundo. Esta vez lo hemos hecho en este horario para ver qué tal encaja a vosotros. Espero que estéis genial, que os sentéis, que os relajéis y charlemos entre nosotros en este ratito que tenemos para vosotros, ¿vale? Nuestro objetivo en el direct de hoy no es otra cosa que hablar un poco de lo que vosotros queráis. Sois vosotros los que mandáis. Aquí la comunidad somos todos, así que empezamos. Tenemos una batería de preguntas que preparamos, pero que son solo una sugerencia de preguntas, ¿vale? Antes de nada, mando saludos a todo el mundo. Un saludo desde España. Por aquí es verano, hace calor. De hecho, está lloviendo, pero un calor insoportable. Espero que este sábado lo estéis llevando bien. Y nada, podemos poco a poco empezar a la ronda de preguntas. Lo primero de todo es, nos preguntaba ayer Jehan Carlos López que qué tal. Mientras hablo voy a estar saludando a todos, ¿vale? Porque para mí cada uno de vosotros sois importantes. Recordarlo, que Programas de Cero nace por y para vosotros y vamos con ello, ¿vale? Nos están preguntando a ver si me gusta la Play 5. Yo personalmente no soy una persona que juega mucho y os voy a dar en todo momento mi opinión, ¿vale? La Play 5, la verdad es que ya era hora de que saliera, ¿no? Al igual que el GTA 6 y toda la tropa. Insisto, cada vez que veáis el gesto con la mano estoy saludando a todos para daros la bienvenida. Y que si me gusta la Play 5, la verdad es que rompe un poco con la línea de un único color de las consolas que llevaban trayendo, ¿no? La Play 4 recordamos que era negra, había una versión Slim y tal, pero eran como todos un único color. Rompe un poco con el paradigma y para mí juegan un poco con la estética de tratar de hacer un accesorio bonito para colocar en la casa. A mí la verdad es que me parece interesante y a ver qué tal va la Play 5, ¿vale? Bueno, vamos a vosotros lanzar preguntas, las que queráis. Ya sabéis que desde aquí vamos a ir planteando cosas que nos han ido comentando. Así que ya hay unas 15 personas. Parece un router. Vale, nos comentan algo interesante de programación. Buenas, ¿cómo de extenso es Java? Es decir, posible entenderlo por completo. Ya sabéis que a mí se me da bastante bien esto y de hecho en la universidad lo estudié, así que os puedo comentar un poco. La idea es que hay muchísimos lenguajes de programación, ¿vale? Más o menos desarrollados. Saludos a todos, saludos desde aquí, desde Argentina, desde Galicia, estoy viendo muchísimo. Un cordial saludo a todo el mundo. Java, ¿qué es lo que tiene? Que como al final tú tienes una máquina virtual, a partir de ahí lo ejecutas, lo compilas y lo lanzas en todos lados, ¿vale? En alguno de los vídeos explicaba cómo había diferentes tipos de lenguaje y Java en concreto es de tipo compilado. Tú coges el código, eso lo vuelcas y después se ejecuta en otro lado, ¿vale? Más o menos. Entonces, claro, aquí la clave es entender que depende para qué es ese lenguaje de programación, habrá una serie de herramientas u otras, ¿vale? Todo lenguaje tiene que tener variables, funciones, tiene que tener sistemas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero Java la verdad es que lo estudiamos en la universidad porque básicamente nos valía para muchísimas cosas, ¿vale? Nos comenta otra pregunta. ¿Qué tal es C almohadilla, César, para los que no sepan? Para ciberseguridad, es uno de los lenguajes que estoy viendo. Pues sinceramente, prácticamente con cualquier lenguaje de programación puedes aprender. Creo que me parece más importante aprender como tal
a entender los protocolos HTTP, DNS, entender un poco en qué se basan los ataques DOS, porque una vez tienes los conceptos adquiridos, da igual con qué lenguaje de programación, Java, Python, C, como si te pones a programar con simples batch, si eres capaz de hacer la ejecución de lo que viene siendo el comando que buscas para romper un sistema, para probar y ver cómo de fiable o no es tu seguridad, de hecho en la universidad lo hicimos, ahora lo hablamos si queréis, o un pelín más tarde mejor. Daniel Quintana, saludar, genial, un saludito, ¿qué tal? Nos preguntan por ahí, Josema64, apunto por aquí, antes de que se nos escape, que os comento un poco en qué iba el ataque de seguridad que hicimos en la universidad, ¿vale? Justo el año pasado acabé el máster, ya os comenté antes de empezar el emprendimiento. Vale, nos pregunta Josema64, hola, muy buenas, voy a empezar este año en el mundo de la programación, ¿me darías alguna recomendación para principiantes? Pues es lo de siempre, al final piensa que la programación es una manera de hacer programas, entonces vete empapándote del mundo de los algoritmos. Empieza poco a poco por ejemplo, nosotros en los podcasts hablamos mucho de internet, no tienes por qué seguirnos, pero te recomendamos que empieces a seguir a gente, empieces a meterte en el mundillo, empieces a seguir cuentas, empieces a curiosear, empieces incluso por tu cuenta a cacharrear, a mirar tutoriales, y eso va a hacer que desde luego vayas muy por delante. Yo ya comenté que en su día, ya con 12 años, empecé a curiosearme por los ordenadores, a los 14 ya pirateaba la PSP, etcétera, etcétera, y ya para antes de acabar el instituto ya empecé a programar por curiosidad, ¿vale? Nos preguntan por ahí JavaScript. JavaScript es muy buena herramienta, muy buena opción para poder darle caña a el desarrollo back y front. Últimamente estoy viendo bastante desarrollo full stack, hilado un poco con una de las preguntas que vamos a tratar ahora, a ver cuál me gusta, si front o back. Y la verdad es que si sabes JavaScript, entiendes la programación, pero también necesitas los fundamentos de HTTP, HTML, Ajax, jQuery, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tú tienes las bases de HTML, CSS y tal, a partir de ahí le damos caña. ¿Manejas VBA? Sí, y os cuento ahora un proyecto que trabajé antes de dejar la beca de excelencia cuando decidí emprender. Hice unos macros que básicamente son manejos de Visual Basic para poder coger una serie de informaciones de una serie de datos donde a partir de millones de filas compilaba esa información, sacaba resúmenes y después los volcaba de manera automática con los macros. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, lo tengo olvidado porque hace mucho que no lo trabajo, desde que se necesitaba trabajar con todo ello, pero eso es. Entonces, claro, a lo largo del tiempo, esto va un consejo para aquellas personas que o bien estén empezando, o bien tengan curiosidad y quieren empezar, etcétera, etcétera, a programar. Al final, cuando ya tienes el dominio y el conocimiento de la programación y lo que quieres, independientemente de qué lenguaje, por ejemplo, en este caso yo tenía unos Excel, la manera de programar era o bien coger Python, tener que entrar a Excel, leer tal y escribir en Excel desde lejos, o bien cojo desde algo que ya tiene Microsoft integrado, como son los macros, y programo ahí. Entonces ahí tienes que ser capaz de entender qué herramienta coger. Da igual el medio, tú la cosa es que si eres capaz de adaptarte rápido, tú sabes programar, pero cambias rápido, de Java a Python, de Python a Visual, o de Visual a JavaScript, cuando ya entiendes el concepto, tampoco es lo mismo el desarrollo web que otro. Adelante, yo no me limito por ningún lenguaje de programación, si tengo que aprenderlo, lo aprendo, pero sé lo que quiero. ¿Usaste programación orientada a objetos? Pues más allá de la universidad, recuerdo que hacíamos muchísimos trabajos de programación orientada a objetos, también le estábamos dando caña, de nada, espero haberte resuelto el asunto. También nos estaban preguntando a ver qué opinamos del back y el front, hilando un poco con lo que comentábamos. Pero vamos a estar... A ver, nos hacen aquí una pregunta muy interesante. Para aquellos que tengáis curiosidad en desarrollo web. ¿Qué onda, brother? Saludos. ¿Qué opinas desde programación orientada a objetos en PHP? Pues es un recurso más, señoras y señores. Al final, PHP te va a ayudar a entender, a programar en desarrollo web, y a partir de ahí ahora se está tirando más a JavaScript, a otro tipo de desarrollo mucho más ágil, jugando con Node, jugando con API REST. Es como la evolución lógica del paso de los años, como los hermanos mayores que van viniendo, ¿vale?
Nos preguntan, empecé a ver por mi cuenta PHP y MySQL, ya voy por actualizaciones de ficheros, genial. ¿Qué recomiendas si tienes práctica ya en esto? Entiendo que me estás preguntando actualizar ficheros en PHP y MySQL. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia, pero al final los ficheros son binarios que se guardan en MySQL, eso sí sé. Entonces, lo que haría con PHP serían consultas de tipo, bueno, cojo un formulario y actualizo en MySQL. Entonces, necesitas controlar la parte del formulario de las llamadas de una página web y, por otro lado, esa llamada a dónde apunta y hacer las consultas y actualizaciones adecuadas. A partir de ahí, tiras millas. Miguel Hidalgo me pregunta, ¿qué opinas sobre Ruby? Sinceramente, no tengo ni idea. No lo he practicado, no lo he probado, por lo tanto, no puedo hablar de algo que no tengo experiencia. ¿Cuál fue el trabajo de la universidad que hiciste? Yo hice pruebas en casa de apuesta y tuve control total de un dispositivo móvil. Me dejaron de hablar muchos. Security Kraken, escríbeme el proyecto al que te refieres, porfa, que no sé exactamente. En la universidad al final son muchísimas asignaturas y se nos va de las manos, ¿vale? Nos pregunta Jorge Chadar, que esta es una de las preguntas que teníamos reservadas para el direct de hoy. Consejos para evitar la frustración al aprender programación. Y esto es muy importante, ¿vale? Pensar que en todo oficio, al ser un trabajo que requiere muchísima cabeza, muchísimo pensar, muchísima creatividad y lo más importante, pensar en todos los casos, porque para mí ahí está la clave un poco en la programación, ¿no? Porque tienes que pensar en todas las entradas y todas las salidas posibles y cómo lo del medio del algoritmo es capaz de resolverlo. Cuando te sientas frustrado, yo lo que suelo hacer, o sea, aquí podemos identificar diferentes etapas, ¿no? Si eres muy principiante, consume vídeos, escucha podcast, aprende, sumérgete, es normal que te bloquees, cambia de estrategia de vez en cuando, etcétera, etcétera. Una vez tengas los fundamentos, empiece con un while, hazlo con un for, etcétera, etcétera, pero cuando ya eres más avanzadillo, tu objetivo es resolver ese reto. Entonces, mira ejemplos en internet, mira en GitHub a ver qué proyectos ya hechos, a ver qué te inspira, a ver qué no, lee artículos en Medium también. Ya os digo que el programador de hoy en día se basa más en conocer las habilidades que tiene, tener claro qué es lo que quiere e investigar un poco qué es lo que ya está hecho parecido para tú coger esas piezas y encajarlas, ¿vale? O sea, autoformación en estado puro, ¿vale? Pero sí es verdad que el pilar es ese, ¿vale? Preguntad lo que queráis. El cortafuegos lo soltamos y tuvimos el control, pero avisamos al dueño. Vale, Security Kraken nos preguntaba a ver qué proyecto hicimos. Pues nosotros lo que hicimos, ahora mismo no recuerdo muy bien, es un sistema en tiempo real para detectar amenazas en base a una serie de algoritmos y motores de búsqueda. No me acuerdo ahora mismo la herramienta que usamos, pero fue muy guapo. Ya os digo que en la carrera de seguridad la di en tercero de carrera y es hace 4 o 5 años ya, lo tengo olvidadísimo. Nos pregunta Ramsés Miranda 28, ¿tienes cursos de C++ y de Java? La verdad es que no, actualmente tenemos cursos de Python solamente, ¿vale? Porque creemos, como ya dijimos en su día, que es el lenguaje del futuro por muchísimas cosas. Porque es fácil, porque todo el mundo lo quiere, porque parece que nos vale para muchísimas cosas, etc. Pero bueno, muchos nos han preguntado a ver si tenemos cursos de PHP, de C++ y de Java. Todavía pues no estamos en ello. Nos pregunta Eric Marc Vázquez, ¿qué sabes sobre el desarrollo para iOS? La verdad es que no tengo experiencia ni teórica ni práctica. Sé que es Swift, el lenguaje de programación como tal, y sé que puedes directamente cacharrar. ¿Qué pasa? Que es muy limitado para el sistema operativo. Entonces, a mí personalmente no me da esa confianza para poder dedicarme exclusivamente, a no ser que lo tenga muy claro. Si soy una persona que quiere programar sí o sí para Apple, para iOS, para tal, en ese caso sí tiene sentido estudiar Swift. También hay que tener un poco de visión. ¿Dónde puedo ver los cursos? A ver, ¿y dónde están disponibles? Si entráis en Programa desde cero, tenéis un montón de contenido en el apartado de academia, en el apartado de cursos, y más os voy a decir, tenéis en el apartado de blog para que os empapéis, incluso en YouTube, por qué tenéis que aprender Python. Todo se resume a que es el lenguaje del futuro, el lenguaje que la comunidad más ha votado que está más de moda incluso, que es el más fácil para aprender, que es el más potente, etcétera, etcétera. Con todo eso, siendo prácticos, desde el punto de vista de un ingeniero, es lo más eficiente, es decir, es lo mejor que puedes hacer para ello.
¿Has trabajado en el extranjero? Sí, pero no para la informática. Eso ya lo contaremos más adelante. Todos mis proyectos por ahora los he trabajado en el ámbito de la informática en Panda Antivirus, en prácticas de empresa. También estuve como científico de datos en el Parque Tecnológico de Donosti-Gasteiz, y después también he estado en el Parque Tecnológico de Álava, trabajando como científico de datos, también más analista de datos, etc. Luego tuve una época también en la que estuve trabajando con la Universidad de Deusto, que me concedieron otra beca, y a partir de ahí me he buscado las castañas por mi cuenta. Pero al buscar empleo siempre han pedido SQL, C y Java. ¿De qué país eres? Yo soy de España. Si es verdad que si buscas empleo, la estrategia que tienes que tener en cuenta es jugar un poco con las páginas como Indeed y otra serie de páginas para que veas tú un poco en función de dónde vivas o qué es lo que quieres aprender, ver un poco qué es lo que se te pide o se te exige. Ahí, en esa jugada, sí tiene todo el sentido del mundo que si ya sabes programar, identifiques bien dónde vives para no tener que irte a China a trabajar, ¿vale? A no ser que así lo quieras, y nuevamente la estrategia sería esa. Ver a dónde quiero ir, ver qué quiero aprender, comparar con el mercado y en función de eso aprender ese lenguaje. Así vas muy por delante de la gente. Si aprendo Python es necesario Java, que a mí me dijeron que completaría por la sintaxis. Os digo una cosa, a mí si me dan a elegir dos lenguajes, uno, aprendo lo mismo, pero lo hago muchísimo más fácil. Me ahorro muchísimos dolores de cabeza y es que encima me vale para diferentes cosas, razón más que suficiente para empezar aprendiendo rápido, bien, y que me vale para muchísimos proyectos. En ese aspecto, Java, tienes que aprender primero muchísimas cosas antes y es un dolor de cabeza. Yo prefiero aprender la programación como Dios manda, centrándome en Python no enseño variables, pero sé, porque es un lenguaje débil, ya lo comentábamos en algún vídeo, echarle un ojo a nuestro canal de YouTube, Programas de Cero, y ya sabéis que últimamente andamos con los podcasts para poder aportar informática general, pero tenemos muchísimos vídeos de programación explicando por qué Python, por qué tienes que aprender a programar, cuáles son los motivos, cuáles son los trabajos más demandados. Con toda esa información es que vais a ir como un tiro. Vale, nos preguntan... es que tengo pensado hacer un curso de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. ¿Conoces alguno bueno? La verdad es que yo siempre me he buscado las castañas por mi cuenta. Es lo que mejor me ha valido. He invertido muchísimo tiempo, no he pagado nada, he sufrido mucho, pero la capacidad de autoaprendizaje ha sido bestial. Sobre todo, por ejemplo, en la startup estamos trabajando con inteligencia artificial, no en programas de cero, sino en otro proyecto que tengo. Todo lo he investigado por mi cuenta, leyendo, investigando, patatín, patatú, ¿vale? Entonces, eso que me ha dado la capacidad de buscarme la vida por mi cuenta, la capacidad de saber dónde mirar, dónde no, con el tiempo me he vuelto un pro, sabiendo preguntar a Google, no perdiendo tiempo en nada, y todo eso te da la capacidad de que a largo plazo me vuelvo muy bueno para hacer muchas cosas. ¿Python se puede descargar gratis? Sí, si entráis en su página oficial, python.org, espera, ahora que estoy con el ordenador, te lo comento. Python lo tienes gratis porque es un lenguaje de software abierto, ¿vale? Entras en python.org y en el apartado de descargas te lo bajarías y empezarías a cacharrear. A partir de ahí tienes la pantalla negra donde podrías instalar un IDE, un entorno de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos pregunta Uriel Mugetti, ¿alguna vez encontraste un exploit? Si es así, ¿cuál fue el más grande? Vale, en su día había alguna que otra incoherencia y fui capaz de generar problemas en ciertas máquinas, pero no lo voy a decir. Eso queda fuera un poco de... Lo hice más por curiosidad propia que otra cosa. No vamos a hablar de ciberseguridad, señores. Ocurre... que es que me han dicho que es imposible encontrar algo en este mundo sin un título oficial, por eso preguntaba, gracias. No te equivoques, Luis, yo ahora mismo estoy en medio de una negociación con unos inversores para la startup y te garantizo que en ningún momento me han pedido un título. Todos los proyectos empresariales que ves en internet, incluso desde programa desde cero, etcétera, etcétera, no hace falta título. Mi recomendación es échale ganas, ten en mente lo que quieres
y ponte a hacerlo, vas a ir mucho más por delante que el resto y seguramente con el tiempo seas capaz de quizás estudiar una cosa mientras trabajas con otra, porque es una de las recomendaciones que damos también, que si realmente necesitas un título sí o sí porque quieres trabajar por cuenta ajena en una empresa, que es legítimo, lo que puedes ir haciendo es cogerte un curso de informática de añito y pico, un grado medio, un CAU, un tal, y de esa manera tú después eres capaz de ir rodando. Un saludo a toda la tropa desde aquí, un saludo a Demolor, que acaba de entrar también. Nos pregunta JSwag20, ¿recomiendas ocupar consola de Linux? Ya que me han dicho que es más potente junto al Mac. Pues sinceramente el podcast siguiente hablaremos de Linux versus Windows versus Mac. La idea aquí es muy sencilla. Desde mi punto de vista, en cualquier máquina, si realmente te apetece curiosear y cacharrear, deberías de tener un Linux. Es lo que voy a decir en el vídeo del podcast. Ese es un poco lo que me importa de Linux. También contaremos un poco las historias, hablaremos de un par de anécdotas un poco interesantes, porque, por ejemplo, por si no lo sabíais, Apple y Windows trabajaron juntos una vez, ahí lo dejo, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes curiosidad de cacharrear y de meterle mano, por supuesto, instálate Linux. Da igual, en un Mac, en un Windows, en donde sea. Ten tu sistema operativo principal y después trabaja con tu Linux para cacharrear a modo hobby. ¿Por qué no? Vas a ir aprendiendo muchísimas cosas. Vale, seguir preguntando, chicos. No os preocupéis, hay todo el tiempo del mundo. Por ahora llevamos 25 minutitos, creo, si no me equivoco. Si no me preguntáis, sigo respondiendo las preguntas que están propuestas, ¿vale? Vale, nos pregunta Ramsés, estudio en ingeniería de sistema y hay demasiadas materias matemáticas. ¿Qué onda? Estudio sistema, no matemáticas. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la verdad es que no te voy a negar que a veces uno se siente frustrado a la hora de estudiar la carrera, ¿no? Recordar que yo os conté que tenía la carrera de informática, tenía el máster de Big Data y Business Intelligence y tenía el máster de ingeniería informática, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que he sentido lo que muchas veces comentas. En una carrera, al ser 4 años vista, parece que el sistema de educación se basa en enseñarte muchísimo contenido que sobra. Pero por otra parte también te tengo que decir que a la hora de programar en tu cabeza tienes que ser capaz de utilizar la lógica para resolver los retos. Entonces tienes que buscar un poco ese equilibrio. Si realmente te sientes frustrado por la cantidad de matemáticas que hay, igual la carrera no está bien planteada, pero va a ser el proceso por el que vas a tener que pasar. Adelante, mucho ánimo con ello y fuera. Yo soy partidario de aprender lo básico en teoría de conjuntos, en condicionales, en operaciones básicas, para empezar a programar rápido. Y ya está. Un saludo a todo el mundo. Nos pregunta Luis en la 14. En lo referente al backend, ¿me podrías orientar por alguna ruta? Gracias. Vale, desde el punto de vista del desarrollo backend, al final tenemos que aprender las tripas, ¿vale? La división de back y front, hilando un poco la pregunta que nos hacía Franco 1233R, era a ver qué me gustaba más, front o back. Y mi opinión es que me gusta mucho más back, por mucho que el resultado sea front, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resultado es el visual, pero las tripas están por detrás. ¿Qué aprendería primero? Primero aprendería front. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado. Entonces ahí me metería con HTML y CSS, ¿vale? Mi opinión, ¿cuál es? Una vez dominas la parte visual, después te pones a desarrollar desde atrás. Desarrollas las API REST, los formularios, etcétera, etcétera. ¿Con eso qué vas a conseguir? Ser capaz de ver ese paso intermedio de, vale, esto se comunica con esto. ¿Qué preguntas tengo que hacer? ¿Cómo van las direcciones de preguntas? ¿Cómo funciona, no? Los get. Centrar un poco en esa parte de llamadas que funcionan detrás a modo servidor, ¿vale? Una vez tienes montados tus servidores, empezaría a darle caña al aspecto de las bases de datos, de MySQL, sistemas WANS, todo lo que quieras, para poder acabar generando ese mismo resultado visual, estático, pero en modo dinámico, ya construido con cada una de las capas detrás. El aspecto visual, el aspecto intermedio, el servidor controlado y la base de datos. De esa manera tendrías la visión de todo el proceso, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el que me gusta Back, porque en realidad la magia está en ser capaces de construir las piezas necesarias detrás
para de esa manera hacer todo después, ¿vale? En pocas palabras, en back aprendes a construir las tripas y a mí, como me gustan las tripas, por mucho que no se vea luego, me encaja muchísimo. Por ejemplo, yo veo una página web y muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo lo habrá hecho? O veo una aplicación web y digo, ¿cómo lo habrá hecho? O veo una solución final y digo, pues ¿esto cómo se habrá hecho? A mí, como me llama muchísimo la atención eso, me centro en aquello que me gusta. O sea, no es ni mejor ni peor. Es una decisión de qué es lo que más me llama la atención. Si por contra a una persona le llama más la atención el front, ¿qué es lo que haría yo? Pues me centro en UX, me centro en librerías para pintar bonito, me centro en entender cómo las personas hacen cosillas, a la hora de elegir cómo decide la mente humana para hacer unas ventanas más aceptables, ese tipo de cosas. Pero como no es el caso, me centro en back. Vale. Nos pregunta, si queréis lanzarnos alguna pregunta más, adelante, ¿vale? Nos pregunta Morrug, ¿cómo va la comunidad? La verdad es que muy bien. Llevamos trabajando muchísimo este año y no ha sido fácil empezar a construirlo. Pero hemos empezado poco a poco dándole caña a la comunidad de programa desde cero. Ya más o menos empezamos a intuir y trabajar en YouTube y empezar a ver. Nos dice Luis que le hemos respondido y resuelto bastantes dudas, que le hemos gustado muchísimo. Un placer, muchísimas gracias. Y nos tienes en YouTube, nos tienes en Instagram, tienes la página de Programas de Cero. Bienvenido y siempre que quieras cuenta con nosotros para lo que quieras, tío. Nos comentan Ramsés Mirada 28. Tendrías que hacer los directos a las tardes. En España ahora mismo son las 2:30 de la tarde. Me gustaría saber dónde vives y qué hora es ahí para conocerlo. Vamos a ver, nos pregunta Alejo 1871. Al momento de desarrollar un software, ¿qué buenas prácticas recomiendas? Vale, depende del proyecto, ¿vale? Pero en general, de manera rápida, diría, ten claro lo que quieres hacer. Con esto me refiero a que yo muchísimas veces he pecado quiero hacer una aplicación que se base en reservar tickets de entrada de venta, por ejemplo, me lo invento, y digo, madre mía, esto es increíble, ¿qué hago? Me pongo a hacer ventanas, empiezo a programar, cojo esto, me pongo a programar. Como no tengo definido y no sé claramente qué es lo que quiero, en realidad las probabilidades de fracasar aumentan. Entonces, tómalo con calma, coge una pantallita, ponte a dibujar en el lienzo. Wow, sí que es pronto, En México son las 8 de la mañana, en Argentina son las 10. Lo tendremos muy en cuenta porque muchísimos de vosotros sois de Latinoamérica. Nosotros en España ahora mismo llevamos las 3 y es un poco esa dinámica de, vale, para desarrollar un proyecto, ten claro qué es lo que quieres primero y después... Estamos viendo Argentina, Chile, México, por todos lados. Bienvenidos los que os hayáis despertado ahora, tomaros un café, que aquí estamos más que a gusto en la comunidad. Entonces eso, en realidad, hablando rápido, el primero de los consejos, Bogotá 8, ánimo por ahí. Es un placer teneros. Perú a las 8, bueno, aquí estamos todos a tope. Muy bien, no me levanto ni yo a esa hora. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La primera de las prácticas, ten claro lo que quieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque la probabilidad de fracasar va a ser muy baja. Segundo, ten claro qué herramientas tienes que utilizar. Si quieres desarrollar una aplicación web, no te pongas a programar en C, no tiene ningún sentido. Investiga un poco, haz una pequeña investigación previa para tantear un poco. Tercero, en esa investigación, aprovecha y observa a ver qué cosas están hechas parecidas. De esa manera, ya poco a poco estás... Vale, quiero hacer algo. De todo este abanico empiezas poco a poco a acotar y empiezas a ver un poco qué es lo que quieres. Vale, tengo que usar esta tecnología, se hace así y es que encima es muy parecido a esta solución. Créeme que las probabilidades de éxito van a dispararse. Esos son un poco los consejos de programación general, ¿vale? Seguir con las preguntas, no os cortéis ni media. Por aquí nos preguntaban, ya hemos comentado lo de la frustración, hemos comentado que para empezar a programar es muy fácil empezar a frustrarse, pero que lo mejor es empezar a ver, consumir y meterse en la comunidad, ver vídeos de YouTube, empezar a ver contenido, chuparte tutoriales, incluso de vez en cuando si te sientes muy frustrado y saturado,
podrías pensar en resolver los retos grandes en pasos más pequeños. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Nos pregunta Dani Camargo, ¿harías un tutorial de automatizaciones RPA? Sinceramente no conozco lo que es RPA, de lo que no sé no puedo hablarte, de lo que sí sé sí. Entonces, humildemente te digo que no haría un tutorial de algo que no sé. Nos comentan por ahí, Freya nos comenta, estoy estudiando ADE más ingeniería informática y estoy muy perdida. Es normal, son dos mundos en realidad bastante separados. Yo a lo largo de la experiencia os cuento un poco qué es lo que he comentado. Entonces, claro, yo vengo de estudiar informática y ya habéis visto que mi background es puramente técnico y después me he metido a crear la startup y ahí es donde he aprendido finanzas, la parte económico, plan, viabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en informática lo importante es asentar la cabeza para generar procesos automáticos. Eso sí te puede venir bien para ADE, pero son dos mundos aparte, entonces ten mucho cuidado a la hora de priorizar. Mi opinión y consejo es dale caña a lo que peor se te dé. No sé si se te da mejor económicas, en ese caso dale más caña a la informática mientras mantienes lo otro, pero siempre he creído que siempre vamos a fallar por el eslabón más débil. Las cadenas normalmente no se miden por lo fuertes que son, sino por lo débil que es el eslabón más débil. Por lo tanto, si en ADE fallas, en informática vas bien, no vas a acabar sacándolo del todo bien porque vas a fallar en ADE. Si es al revés, si vas bien en ADE pero fallas en informática, te animo mucho a que le des caña a informática, que te sumerjas un poquito en el mundo, porque hay muchísimo hoy en internet y el internet precisamente está basado en informática, ¿vale? ¿Qué me recomiendas para hacer una tesis? Nos pregunta Johnny Black 11. Bueno, pues depende de lo que te guste, depende de lo que en tu universidad se dé, depende un poco también de hasta qué punto quieras darle caña, porque al final una tesis, para los que no conozcan, es volverte experto en un tema muy específico y a partir de ahí tratar de aportar a la comunidad científica de la informática, como puede ser sacando un paper, sacando en IEQ un nuevo estándar, etcétera, etcétera, pues una nueva novedad, ¿vale? Es algo muy avanzado, muy específico, que la gente muy pro, en el vídeo de top 5 direcciones y salidas comentábamos. Pues sinceramente, lo que te guste, lo que pueda aportar y encontrar un poco lo que tenga sentido potencial empresarial. De esas tres maneras vas a llamar la atención, vas a aportar a la sociedad, vas a generar impacto y sobre todo te vas a sentir realizado tú. Estoy estudiando ingeniería de sistemas. ¿Qué consejos me darías para programar en Java? Lo dicho, lo importante en cualquier lenguaje de programación es coger los fundamentos de las variables, las condiciones, los bucles y tal. En Java, ¿qué es lo importante? Tener clara la herencia, el polimorfismo, aprovecharte de la programación orientada a objetos y, lo más importante, entender muy bien cada bloque cómo va. Por ejemplo, cuando estaba en Panda nosotros trabajamos muchísimo en MapReduce y todo eso lo lanzábamos en tareas o jobs, en un clúster, en un servidor de muchísimos ordenadores que parecían uno desde el punto de vista de fuera, y todos los trabajos y jobs los lanzábamos en Java. Mi consejo, acostúmbrate a la IDE, acostúmbrate a tomarlo con mucha calma, porque Java es muy bueno, si te vuelves muy bueno en ello, es muy potente, pero aparte de programar tienes que entender esas facetas y particularidades de Java que a mí no me convencieron mucho y al final me pasé a Python. Esto es una opinión personal, pero si es lo que tenéis que hacer, adelante. A veces hay tanta información en internet que uno no se pierde y no sabe por dónde arrancar. ¿Cómo filtras o buscas información? Por ejemplo, si quiero aprender un nuevo lenguaje. Pues sinceramente me baso más en sensaciones a día de hoy, pero sí es verdad que antes, al principio, me costaba mucho. Si te quieren vender un producto, ya a partir de ahí sospecho, porque no buscan el bien de las personas. Ya sabéis que nosotros tenemos cursos de Python de pago y tal, pero apenas hablamos de ello, porque nuestro objetivo no es vender cursos, nuestro objetivo es hacer la comunidad, hablar entre nosotros, ayudarnos y progresar a lo largo del camino. No me fiaría tanto por las personas que dicen compra. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si a ti te da buenas vibras el tío, o la tía, independientemente del género, si además de eso sientes que aprendes, que hacen cosas chulas, que tal, pues vete con esa persona. Al final el ser humano se mueve más por sensaciones y eso es algo que a mí personalmente me ha pasado. ¿Cuántos de vosotros os acordáis que os haya encantado una asignatura por cómo es el profesor, por todo lo que os transmite y por las ganas que le echa? Pues eso no tiene precio.
Y al final es que te acaba gustando algo que no te gustaba, que se te daba mal. A mí con matemáticas me pasaba eso, que encontré una profesora buenísima, tuve la suerte de conocerla y me empezó a gustar. Lo mismo con Big Data, que no tenía ni idea de estadística, y me empezó a flipar, etcétera, etcétera. Entonces, si eres capaz de leer su contenido, si eres capaz de seguirle, si eres capaz de incluso aprender de él, sigue con esa persona. Ese es mi consejo a la hora de empezar a filtrar. También os digo que hay muchísimas personas, muchísimas alternativas, todas son válidas. Así que yo te diría, muévete por sensaciones y por la confianza que te debe. Vale, este tío te controla, este tío no controla. Eso ya, tú, Franco, siéntete libre de decidir. Un saludo a todo el mundo, encantados. Veo que por ahí es las 8 de la mañana y ya llevamos 45 minutitos hablando. Vamos a estirar un poco el chicle, que parece que va gustando esta conversación que estamos teniendo. Yo ya he acabado toda la ronda de preguntas, así que esto va así. Si vosotros lanzáis preguntas, yo voy a seguir hablando aquí un poco. Si esto se acaba un poco, en 10 minutillos lo paramos y lo dejamos finiquitado, ¿vale? Recordad que todo este contenido más adelante lo dejaremos en YouTube en el apartado de noticias, directs, preguntas y respuestas, quizás más preguntas y respuestas en formato direct porque es lo que encaja, pero eso, ¿vale? Entonces, lo dicho, si preguntáis y veo que hay ganas y tal, genial. Si no, apaga y vámonos. Normalmente los directs suelen durar media horita y ya hemos pasado ese tiempo. Vale, nos pregunta Dani a Camargo, un saludo desde aquí. Estoy aprendiendo César, pero algunas veces me frustro porque me siento que no avanzo. ¿Cuál es la clave para progresar y no morir en el intento? Muy buena pregunta, hilado un poco con lo que nos comentaban. Mira, hazte una pregunta. Y yo muchísimas veces me frustro porque en el emprendimiento no ves progreso alguno y dices, sigo en el mismo camino, no hay avance, tal. Lo mejor que puedes hacer es tomar métricas. Por ejemplo, hace un mes sabía hacer este ejercicio, hace un mes era capaz de resolver este reto. Ahora igual todavía no lo haces, pero sí lo piensas de otra manera. Igual investigas por tu cuenta. Hace un mes era yo capaz de, por mi cuenta, empezar desde cero. Hazte esa serie de preguntas, o un año vista también funciona. Yo hago muchísimo. Cada día de mi cumpleaños lo tomo como una fecha clave, un poco una medida estoica, pero bueno, para ver desde el año anterior a este, en un documento lo apunto y anoto qué es lo que he ido aprendiendo y digo, vale, sí he avanzado, por mucho que no crea que lo haya hecho, porque cada día no vemos progreso, pero en realidad recordar que la regla de las 10.000 horas es una regla que yo la sigo a muerte. Esta regla, ¿qué es lo que dice? Para volverte un experto solo necesitas 10.000 horas de constancia, ¿vale? Independientemente de lo que quieras. De hecho, esto de las 10.000 horas viene de un estudio que se hizo allá por los 70 y trataron de analizar la gente muy buena, la gente extraordinaria, qué es lo que hacía para poder llegar a ese punto del éxito. Cogían gente muy buena tocando el piano, gente atleta, gente muy buena como científico, para tratar de entender, ¿no? Cuál era la clave del éxito. Sacaron esa conclusión de que al menos todos habían metido 10.000 horas. Así que si te estás preocupando en que no hay progreso, mira un poco hacia atrás y sigue adelante, y sigue adelante, sigue adelante. Que esto es como un juego, estás completando la barrita. Cuando llegue al final, ¡pum!, subirás de nivel. Créeme que si te estás preocupando por eso es un buen indicador. Y si te sientes muy abrumado una vez porque estás agobiadísimo de que, no sé si estoy avanzando, esto tal, a mí personalmente me ha pasado. Coge, te pegas un paseo escuchando tu música, que yo los beats les saco fuego precisamente por eso, porque muchas veces que me frustro me voy, me tomo un café, desconecto, bajo, me voy a hacer ejercicio, cojo la bici, pero siempre enfocado en que después vuelvo con más fuerza que nunca, ¿vale? Entonces, muy bien, me gusta que te preocupes de si hay progreso o no, porque los progresos hay que verlos, hay que medirlos y sobre todo, tienes que tener confianza suficiente en decir, vale, sí, voy por el buen camino, que igual no es el mejor, pero es el mío, ¿vale? Nos pregunta Rubensito, espero haberte resuelto la pregunta, Dani, espero no haberme dejado nada en la recámara, seguir preguntando. Nos pregunta Rubenito CS, un saludo. ¿Hay maneras de aprender programación en Blueprints para poder usar Unreal Engine? Sinceramente, en videojuegos yo solamente he trabajado con Unity, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que Unity para programar usaba César y Blueprints yo no tengo ni idea y en Unreal tampoco
Tiene toda la pinta de que el Unreal, si no me equivoco, era la plataforma oficial para trabajar con videojuegos potentes. Si eso es así, igual lo que tienes que aprender es los fundamentos de videojuegos, y si tú tienes el objetivo de tratar de pillar el videojuego clave, quieres hacer un pedazo de videojuego, pongamos eso, ¿no? Tengo ese objetivo que está muy lejos y no sé cómo llegar. Sé que ahí tendré que aprender Blueprints y Unreal. Bueno, para eso, ¿qué es lo que te recomiendo? Vamos a dividir ese proceso en pasitos. Vamos a empezar a leer sobre cómo se hacen los videojuegos, vamos a entender cómo puedo empezar a programar videojuegos gratis. Te recomiendo Unity, que yo con algún compañero hice el juego de petanca, que es una basura de juego, lo hicimos rápido y salió al final una cosa un poco curiosa. Lo hicimos en un fin de semana y la verdad es que estuvo chulo. Entonces, te recomiendo que des ese proceso de, mientras estás buscando a darle caña al Unreal, hay muchísimas otras cosas que puedes ir haciendo de paso. Entonces, en el momento en el que tú tomas acción y dices, bueno, voy a acabar con Blueprints y Unreal, ok, vale, pum, 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 pum. Primero aprendo videojuegos, después hago mi primer videojuego, me bajo el código fuente de diferentes videojuegos, aunque no los voy a tal, venga va, me voy a meter un poco con la programación de videojuegos, voy a hacer mi propio videojuego, empiezo ahí a escalar y te garantizo que para entonces habrás llegado al camino y el Rubén de ahora comparado con el de antes no será el mismo. Entonces tendrás muchísimo más claro de cuál es la manera para llegar a esa dirección. Nos comenta Lorea, o colaborar con más ingenieros, Teamwork. Lorea es una persona excelente, trabaja en un proyecto Taseba, soy muy malo con los nombres, Lorea, no me mates, y recomiendo que, mira, la experiencia de ella seguro que os valdría para muchísimo. Ella trabaja en colaboración a otros ingenieros, que es lo que ella acaba de comentar, y básicamente lo que hacen es diferentes proyectos y tratan de utilizar la tecnología al final para acercarlo a las personas. Es un trabajazo el que hacen y la verdad es que no tiene precio todo movimiento que implica enseñar a las personas o traerles por lo menos la posibilidad de acercarles ese conocimiento, esa tecnología. Espero haberte aclarado, Rubenito, soy muy malo con los nombres. Cualquier pregunta que queráis abordar, seguir adelante, ¿vale? Nuevamente lo dicho, habíamos acabado el direct la media horita antes, pero visto que cada vez hay más personas entrando, vamos a seguir un poco adelante, ¿vale? Tú no tienes precio, tú tampoco, Lorea, me pones rojo. Saludos a todo el mundo, saludos a Chile, a Panamá, a México, a Argentina. La verdad es que no en México también, no sabía que era tan pronto allá, así que siento las disculpas. Ayer o antes de ayer hicimos una pregunta de si queríais a la mañana o a la tarde el direct y claro, al ser nosotros de España se nos fue un poco la pelota. Nos comenta Unaichu, que es mi hermano, un saludo desde Lekeitio. Estoy grabando ahora el direct desde su casa y nada, un saludo desde Lekeitio. Encantado. Vale, preguntad lo que queráis. Lo dicho, ya hemos abordado algunas preguntas, hemos hablado de cómo gestionar la frustración, qué me gusta más, qué consejos daría front-back, por dónde empezaría para videojuegos, por dónde le daría caña a la web. Nuevamente comento y pregunto, lanzar preguntas las que queráis. Desde aquí comentamos que tenemos una web genial donde vamos escribiendo en programas de cero, el blog, lo podéis seguir, hablamos de todo. Tenemos también un canal de YouTube, los que no sepáis, últimamente estamos con los podcasts, tratando de acercar conocimiento general de interés un poco para cualquiera, para que podáis escucharnos tranquilamente desde YouTube. Y también en el propio YouTube, además del enlace del perfil, si podéis pinchar y acceder, tenéis ahí una guía de consejos para empezar a programar, que lo hemos bautizado como la super guía definitiva para aprender a programar, donde hablábamos un poco de qué lenguaje elegir, qué direcciones de trabajo hay, ese tipo de vídeos que a lo largo del tiempo te van a hacer pues apuntar mejor el tiro de vale, quiero programar, por dónde empiezo, quiero conocer de la informática, qué es lo que puedo hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que desde aquí voy a dar 5 minutillos más de cuenta atrás. Si no hay ninguna pregunta más, directamente paramos el direct y ya está, ¿vale? Lo dicho, llevamos ya prácticamente en no mucho tiempo 1 hora, así que
contar lo que queráis, preguntar lo que queráis. Si no, directamente va a ser momento de colgar el teléfono, que luego a la tarde tengo que ir a trabajar. A ver... Genial. Tiene toda la pinta de que esto se queda aquí. Entonces, lo dicho, tenéis nuestra propia página web para que o bien podáis aprender ahí a programar con el curso de Python, YouTube para sentiros parte de la comunidad como siempre. Muchos nos han comentado que la campanita no les llega, entonces tenéis que darle a like y tenéis que comentar en alguno de los vídeos para que el algoritmo de YouTube, la inteligencia artificial, la gran red neuronal, os haga llegar el vídeo. ¿Con qué lenguaje comenzaste? Bueno, pues si nos preguntan, esta pregunta ya la hemos comentado más de una vez. Yo empecé a programar en la época de las PSPs, allá por 2012 más o menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora mismo te respondo Lecontrina 6, ¿vale? Empecé con el lenguaje de programación Lua, pero es más interesante entender por qué lo hice. Cuando era pequeño, allá por... No, miento, no era 2012, era bastante antes. Era 2010 quizás, más o menos. Lo que sucedió es que pirateaban las PSPs y yo quería hacerlo, ¿vale? Entonces, una vez lo aprendí, entré en PSPs CNBeta, que a día de hoy existe y está en pie, pero está muerto ya ese foro. Y lo que sucedió es que en ese foro es donde aprendí a programar, porque aprendí a piratear, empecé a meterle más horas. Justo ese año me pusieron internet en casa y fue mi mejor año porque directamente todo el año estuve ahí viciadísimo a internet. Y ahí aprendí a programar, cogiendo precisamente código fuente de otros juegos y toqueteando para ver qué pasaba. Nos pregunta Lecontrina, aquí en Perú estoy empezando con C y esta vez pasamos a arrays. ¿Es necesario un diagrama de flujo? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo, en la noción de los arrays, es bastante sencilla. Yo me imagino un vagón de trenes o una especie de cajas con cajas. Entonces, tú tienes una caja o un vagón de trenes donde tienes un inicio y un fin. Dentro de ese rango, tú tienes que definir qué hay en cada caja. Con mallocs, en el caso del C, a la hora de reservar, o cualquier objeto o estructura que tú desees definir. Entonces, ¿la idea cuál es? Vas yendo de vagón en vagón, pero dentro de cada vagón puede haber más contenedores, más cajas, puede haber peras, puede haber manzanas. Si tienes esa idea clara, la idea es, el objeto del array, el concepto de array es todo el bloque, todo el tren, pero cada vagón deberías de ir apuntando y de alguna manera entrando en esos índices. No es necesario un diagrama de flujo a no ser que quieras montarte un algoritmo de ordenación, reestructurar tu cabeza, etcétera, etcétera. Pero en general, con las nociones van que chutan, o sea, con esa idea en la práctica es más que suficiente, ¿vale? De hecho, hay muchísimas librerías, muchísimas funciones que ya trabajan y ya tienen algoritmos, equipos enteros de ingenieros que definen el software y ya lo tienen hecho, ¿vale? Nos pregunta 1116/Villarina, hola, saludos desde Colombia. Casi, ¿vale? ¿Hay posibilidad de hacer en vivo de Android Studio? La verdad es que no es mi fuerte y si hiciese un en vivo de Android Studio no estaría siendo honrado con todos vosotros. O sea, mi objetivo es tratar de enseñaros de lo que sé. Nuevamente, nos han preguntado de Bluebridge, nos han preguntado de Apple, del lenguaje de programación Swift. Yo no os voy a decir que sé algo que no he practicado. Yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Sí es verdad que tengo nociones generales de programación, de proyectos, que es lo que me gusta, la gestión empresarial también me gusta, enseñar también me encanta. De hecho, el mes que viene empiezo a colaborar con una iniciativa de Saturdays AI internacional en todo el mundo para dar clases de inteligencia artificial, pero de lo que no sé y no lo he practicado, me parecería feo por mi parte porque no me gustaría que me lo hiciesen a mí. Por lo tanto, no va a haber ningún vivo por mí, a título de Ivonne, hecho por Android Studio. Otra cosa es que el día de mañana colaboremos con personas que quieran trabajar en programas de cero en colaboración y sean expertas en Android Studio. En ese caso, desde su experiencia y desde sus proyectos, sí sería una posibilidad a trabajar, ¿vale? ¿Más preguntas? Si no, vamos a ir cerrando ya la última ronda de top 3 preguntas. Vamos a echar ahí, vamos a dar la oportunidad o bien una pregunta en un minuto y lo vamos cerrando, o bien un top 3, ¿vale? Nuevamente, tenemos contenido de los directs que hacemos en YouTube. Tenemos el podcast de Informática a Propósito General.
tenemos también más contenido en Instagram, podéis seguirnos lo de siempre. Darle a la campanita en YouTube porque a muchos no les llega. Somos prácticamente ya 750 personas y cada vez va más, así que muchísimas gracias. Nos dice GameDev perdón si lo digo mal, buen contenido y buenas intenciones, admitir que no saber todo es algo que muchos no saben hacer. La verdad es que sí, yo creo que yo voy a hablar desde mi experiencia en todo momento porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo. Y a partir de ahí yo no soy partidario de decirte algo que no soy. Yo no soy más que una persona que tiene la suerte de haberse formado, haber tenido esas titulaciones y haber sido capaz de haber pasado por esos pasos. Ojalá alguien hubiera tenido a alguien en su día de un poco asesor, consejero, incluso comunidad, ¿no? Que es un poco lo que trato de hacer para que en un futuro las personas como yo del pasado puedan sentirse guiadas y seamos todos uno al final, ¿no? Que de alguna manera sentimos como que la informática es un poco como algo oculto, algo apartado, y nosotros queremos empoderar la informática porque precisamente es la herramienta con la que podemos cambiar el mundo, y lo estamos viendo porque, para empezar, las 4 empresas más grandes de todo el mundo son las GAFA, y qué casualidad, Google, Facebook, Amazon y Apple, que tengan un alto componente de tecnología. Así que eso es un poco todo, señoras y señores. Si queréis, hablamos un poquito más de lo que queráis, pero vamos, eso es. Al final, la informática son unos y ceros, y como ya sabéis si vais viendo los vídeos de YouTube, todos somos hijos de los unos y ceros, todos tratamos de utilizar la tecnología desde programas de cero al menos para el beneficio de la humanidad, porque nosotros somos los que estamos construyendo el software del autobús, nosotros somos los que construimos el software del banco, nosotros somos el software que construimos en las empresas, en los proyectos, en los móviles, en las aplicaciones, en los videojuegos. Y todo eso, si nos fijamos, es lo que ha permitido al mundo conectarse. Así que nosotros estamos construyendo el mundo, y ese es un poco el mensaje de Programas desde cero. Vale, son las 3:23, estamos rozando ya la hora, vemos que hay un pico de subida, hemos hablado de muchísimas cosas, dejaremos este direct en YouTube como siempre, y lo de siempre, ¿vale? En el blog tenemos contenido para que podáis leer, en YouTube tenéis ahí contenido no solo para podcast, para entender muchísimas cosas, sino también para que podáis aprovecharos de nuestra experiencia y exprimirla al máximo. Y esto ha sido un poco todo por hoy. Si no tenéis una pregunta así un poco seria a desarrollar, nosotros lo vamos a dejar ya, porque en principio lo íbamos a dejar hace media hora y aquí seguimos. La verdad es que es un placer teneros a todos vosotros, escuchar vuestras dudas, que al final son las mismas que se repiten al principio, ¿no? Mucho miedo al principio, muchas dudas de por dónde empiezo, por dónde agarro, pero es normal, sentir esas dudas, pero ser capaces de afrontarlos significa que vais por el buen camino. Poco más, yo creo que va siendo hora de colgarlo, así que nos vemos en los próximos vídeos. Echarle un ojo a YouTube, tenemos ahí muchísimo contenido. Muchísimas gracias por aquellas personas que nos habéis visto en el live, los que no habéis tenido la oportunidad de empezar con nosotros desde el principio. Deciros que Programas de Cero viene para enseñaros, viene para ser parte de vosotros, somos todos una familia y entre todos a remar. Y efectivamente comentan por ahí que la informática es la ciencia del futuro, indudablemente, incluso del presente, que no se engañen, ¿vale? Poco más, nos vemos en los próximos vídeos, un saludo, pasad un buen fin de semana y mucho ánimo. Hasta luego.